Lo primero es que hay que tener en cuenta que las bacterias llevan mucho más tiempo que nosotros en este mundo. En este planeta, los virus y los hongos igual. Se calcula que hace 4.100 millones de años empezó el origen de la vida en nuestro planeta y las bacterias están hace 3.600 millones de años. Han recorrido y han pasado todo en este planeta y nosotros apenas estamos aquí, hace 12 millones de años en el planeta Tierra. Ellas viven con nosotros, hemos vivido por ellas, vivimos con ellas y para ellas. El gran lío es que sí, somos bacterias probablemente, pero durante el transcurrir de los años y especialmente en los entornos hospitalarios, hemos empezado a tener algunos problemas en torno a microorganismos multiresistentes y microorganismos de fácil diseminación intrahospitalaria y microorganismos que ocasionan problemas a la hora de tratarlos. Entonces, estos son los denominados microorganismos escape, la sigla ha cambiado varias veces, si uno la acomoda según lo que quiera presentar, estas son solo bacterias. Y tenemos entonces que todos los enterobacterales, E. coli principalmente, pero también Klebsiella, que se disemina mucho en los hospitales, y ahora todos los microorganismos AMC, especialmente Enterobacter cloacae, son parte de la flora normal de nuestro colon, incluso el tracto urinario pueden colonizarlo, lo vemos en las manos, pero ustedes saben, son la principal causa de infección intrahospitalaria. Estafilococo siempre va a estar dentro de nuestra piel, está en nuestro cuero cabelludo, pero estafilococo además, incluso Staphylococcus aureus, además de pseudointermedius, lo tiene el ganado, lo tienen las mascotas y ahora es un gran problema a la hora de evaluar zoonosis. Klebsiella vive en nuestro tracto gastrointestinal, es benéfica para nosotros, pero se puede transformar o adquirir mecanismos de resistencia y volverse nociva en muchos contextos. Acinetobacter, que siempre lo llamamos un germen cobarde o microorganismo cobarde porque solo afecta en realidad al paciente que está depletado con daño estructural o inmunosuprimido, viene a constituirse en un gran problema derivado de su gran capacidad de diseminación, su gran capacidad incluso de esporulación, pudiendo viajar por el aire y contagiar a otros pacientes, pero también hay que tener en cuenta que puede hacer parte de la flora normal en ciertos contextos. Igual Pseudomonas y Enterococo cada vez nos afectan más en muchos contextos y un punto importante a tener en cuenta, esto se me está adelantando, es que las bacterias no hay que asumirlas como individuos, sino como colonia que se multiplica rápidamente, que además evoluciona y que se evoluciona en torno al ambiente en el que esté, en torno al antibiótico que yo le dé, se disemina y sabe hasta dónde crecer y son simbiontes. Y se encontró adicionalmente que básicamente, no todas las bacterias de las colonias evolucionaron, solo algunas. Eso tiene que relacionarse con algo que se llama el fitness bacteriano y se relaciona con que algunas cepas específicas pueden proliferar porque las condiciones del medio están dadas y porque ellos deciden cuál prolifera y cuál no. Hay algunas cepas que se cortaron en la evolución, esta que está acá, hey, usted no crece más, mantenemos una señal intracelular que se llama quorum sensing que nos da un acueducto y alcantarillado que nos dice cómo debemos distribuir los recursos, hacia dónde generar más el alimento y hacia dónde debemos crecer, y con eso aparece un proceso evolutivo netamente ultradarwiniano. Entonces, ¿qué vemos? Que nosotros somos 60% bacterias y estas bacterias pueden hacer exactamente eso mismo que acabamos de ver si nos ponemos a presionarlas y a seleccionarlas. Tenemos bacterias en todo nuestro cuerpo, nos ayudan a regular muchos procesos y claramente se ha visto, yo no sé por qué esto se adelanta, alguien me está haciendo una... Y claramente lo que sabemos es que a través de nuestra evolución y a través de nuestra vida en la Tierra, pues tenemos que específicamente las bacterias cambian. Y tenemos que al principio, cuando somos neonatos, tenemos una más... Ay, Dios mío, no, esto no quiso molestar. Tenemos una mayor concentración de algunas bacterias, no voy a molestar más con eso, y después otro, pero simplemente quisiera señalar que cuando damos antibióticos en niños menores de 5 años, hay varios estudios que muestran que aumentamos hasta 36 veces el riesgo de que sean obesos cuando grandes, solo por modificar la microflora. Entonces, yo quiero aquí traer algunos, dado que lo anterior no cruzó y lo del microbioma no se saltaba, yo quisiera mencionar algunos conceptos nuevos que hay en resistencia bacteriana que tenemos que empezar a asimilar. Antes hablábamos de resistencia natural o intrínseca y de resistencia adquirida. Ahora los conceptos se han empezado a depurar un poco más
Y sí, la resistencia natural sigue existiendo y se llama o se denomina como la maquinaria preexistente de resistencia que todas las bacterias tienen, tanto las del ambiente, tanto las que afectan al hombre, tanto las que no afectan al hombre, con genes específicos. Hay otra, el término de resistencia adquirida ha empezado a cambiarse por resistencia de ingeniería o engineering resistance, y básicamente se empieza a llamar así porque lo que pasa es que se ensamblan algunos mecanismos de resistencia que están por ahí de otras bacterias dentro de algunos microorganismos específicos, o se superimponen mecanismos de resistencia como pasa con los microorganismos multiresistentes. Y hay otra resistencia que es la fisiológica, que se presenta porque pues usted le da el papayazo a la bacteria, que le da un punto para crecer, entonces ahí es lo que llamamos biopelícula, usted le pone un catéter, la bacteria se pega ahí y no se suelta, o la colonia se pega y no se suelta, y los persistores, de los cuales queremos hablar un poquito más adelante. Esto y el conocimiento del microbioma nos ha llegado a entender que, miren, nosotros cuando hablamos de microbioma hablamos del genoma que tenemos bacteriano. Pero hay que acordarse que tenemos un pangenoma, que son las bacterias, los genes bacterianos, donde puede haber algunos genes de resistencia que están en el ambiente, que están en los animales y que están en otros puntos. Que tenemos un moviloma, que son las secuencias de inserción y todos los dispositivos móviles que cargan resistencia, y tenemos un resistoma, que en teoría es con lo que nacimos como especie o como individuos que cargamos, y que si nos ponemos a presionarlo, pues lógicamente vamos a llevar a que aparezca resistencia. Ahora en la era proteinómica, entonces empezamos a ver que eso se asocia a que tenemos una expresión proteica que se llama panproteoma, y el parvoma, eso no es lo que nos comemos a las 5 de la tarde. El parvoma básicamente son las sustancias que producen en relación las bacterias para llegar a conservar un nicho específico. Y a través de ahí vamos a ver que esto es lo que tenemos específicamente relacionado con que los hongos producen antibióticos y las mismas bacterias producen algunas sustancias que favorecen su crecimiento en ciertas condiciones y que lo empiezan a regular por sí solo. Ahí es donde en teoría los antibióticos podrían llegar a actuar. Pero yo quiero hablar del resistoma porque sí es una maquinaria preexistente y se ha encontrado que hace 30.000 millones de años en esta especie que se llamaba la cefra de Dawson ya se encontraron genes de resistencia para tetraciclinas. Son genes ambientales y básicamente lo que se ha hecho es empezar a acumular. Estos genes, que usualmente son los que nosotros vemos en resistencia todos los días, resulta que ya desde hace 30.000 millones de años están seleccionados y simplemente lo que nosotros hacemos es presionar y presionar y presionar, y ahí es donde aparece la resistencia. La resistencia en muchos casos ya ha nacido, ya está involucrada en nuestro genoma. Simplemente lo que hacemos es, al dar antibióticos, presionarla y a veces seleccionarla. Y el mejor ejemplo de eso es Pseudomonas aeruginosa. Miren todos, yo digo que Pseudomonas tiene todos los mecanismos de resistencia habidos y por haber, y básicamente lo que pasa es que hay unos que sí son intrínsecos y cuando damos antibióticos pues hacemos que se expresen más, y otros que son adquiridos en donde básicamente pues pueden presentarse por diseminación desde el ambiente. Y esto está molestando mucho hoy. Entonces empezamos a hablar de algo que se llama resistoma ambiental. Hay dos grupos, al menos en la Universidad de Antioquia, que están evaluando la calidad del agua y la calidad del aire en nuestro medio, en Medellín. Y lo que se encuentra es que en los vertientes de agua que alimentan nuestro acueducto tenemos Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos. En las fuentes de agua natural tenemos BLE positivo, derivado de que no solo la presión la ejercemos dentro de los hospitales, sino la ejercemos pues básicamente hacia otros puntos. Entonces empezamos a tener grandes problemas porque nosotros creíamos que con algo que se llamaba biopelícula teníamos algunos líos, y biopelícula era que yo dejaba un catéter y este catéter favorecía el crecimiento bacteriano, pero resulta que ahora hablamos de los persistores o bacterias persistentes. Y los persistores básicamente son bacterias que ven el antibiótico, lo huelen y autoinhiben su metabolismo y no se dejan matar. Haga de cuenta que se esconden. El persistor, y se ha identificado en muchos puntos, no depende necesariamente de la biopelícula, puede estar por sí solo. La persistencia no se hereda a toda la colonia, sino solo a algunos miembros específicos de ella, y básicamente es el mejor ejemplo de tolerancia bacteriana. Las bacterias autoinhiben su replicación, tienen un crecimiento lento o no crecen, y la muerte bacteriana no se relaciona con la concentración del antibiótico, sino con la duración.
Entonces, ¿cómo se induce la persistencia? Sí, una parte por biopelícula, pero otra porque presionamos los genes ambientales, también cuando damos concentraciones subterapéuticas de los antibióticos, pero también se ha visto que el estrés oxidativo, el choque de calor o los agentes que dañan el DNA como las quinolonas pueden hacer que eso se presente mucho más. Hemos tenido casos de pacientes con Serratia marcensis, y ese es el mejor ejemplo de persistor, que después de un año de antimicrobianos siguen presentándose en algunos contextos y en algunas infecciones como hueso. Estos microorganismos no son susceptibles a los antibióticos actuales. Se ha propuesto terapia antifago, terapia antiquorum sensing, terapias que todavía están lejos de aplicarse en nuestro medio y que como tal digamos que todavía están en desarrollo, y lo que vemos es que esos pacientes van a presentarse muchas veces con cepas que ni siquiera son resistentes y que poco a poco pues van prevaleciendo y causan la muerte del paciente. Qué pena con ustedes, este aparato, yo creo que no sé si es el fondo, se pasa, bueno. Entonces, uno, ya sabemos que nacemos con resistencia, ya sabemos que tenemos y estamos predispuestos a los genes de resistencia. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Damos antibióticos, y cuando damos antibióticos, pues lo que hacemos es seleccionar. Aquí están todas las blanquitas, son las cepas que no tienen nada de resistencia. Hubo un gran inóculo, entonces algunas mutaron y usted le dio antibióticos y mató todas las sensibles, todas las blancas, pero en menos de 24 horas una sola de estas le da una progenie de 10 a la 9 para generar toda esta colonia de cepas resistentes. La mayoría de resistencia adquirida dentro de las instituciones de salud se presenta por esto, porque damos antibióticos y presionamos nuestro propio genoma. El mejor ejemplo, piperacilina tazobactam cuando queremos tratar una neumonía. Se la dirigimos para Klebsiella o para Pseudomonas, pero matamos toda la flora bacteriana que está en nuestro microbioma gastrointestinal y básicamente ahí empieza a aparecer resistencia, y de ahí que no es extraño que los anaerobios sean muy resistentes en nuestro medio para estos microorganismos o incluso para los carbapenémicos. Sí, puede haber inducción de resistencia, pero esto en realidad no es lo más frecuente, y esto es lo que explica que en cualquier parte o en cualquier UCI del mundo, la resistencia a Pseudomonas aeruginosa sea del 30-40% a meropenem, porque básicamente presionamos mucho cuando tratamos otras infecciones. Y encima, entonces, como dijimos, por esos mecanismos del moviloma y por esos mecanismos de resistencia cruzada, cuando se vuelve resistente en un paciente, pues se disemina, y se disemina por médicos, enfermeras, terapeutas respiratorias, psicólogas, que ven a los pacientes, no se lavan las manos a veces, o los llevan en su ropa, o en el fonendoscopio, o en algún aditamento que usan, y se lo pasan, lógicamente, fácilmente a otros pacientes vulnerables. Entonces, este es el problema de resistencia, y pues nos está acabando con esto, que para nosotros es el mejor hito en la historia de la terapéutica médica, porque pudimos en realidad curar, pudimos prevenir. Por los antibióticos es que es posible trasplantar los pacientes, inmunosuprimirlos, y el gran lío es que resulta que quienes también se han beneficiado de ellos no solo somos los humanos o los animales, cuando hablamos de medicina veterinaria, sino también la industria agropecuaria específica, porque los antibióticos disminuyen hasta en 10 a 100 veces los costos de producción. Cuando damos quinolonas para alimentar pollos o para alimentar otras aves de corral en crecimiento, o cuando damos vancomicina para alimentar peces, resulta que es 10 veces más barato hacerlos crecer, y como tal es una práctica diseminada en muchas partes del mundo y mucho más en nuestro medio. Y esto entonces implica que nos están matando las mejores medidas que teníamos. Esto es una gráfica que me encanta con cómo era la mortalidad en la era preantibiótica. La gente salía era porque tenía sistema inmune que actuaba, y después de la era posantibiótica la reducción que hemos tenido. ¿Alguien me puede decir la aspirina? Miren, con amoxicilina, ¿sí? Con ampicilina cuando nació, la neumonía adquirida en la comunidad disminuyó su mortalidad de 35 a 10%, disminuyó la mortalidad 25%. ¿La aspirina cuánto disminuyó la mortalidad en infarto? Los fibrinolíticos, hablo de medicamentos exclusivos, ¿sí? Mucha gente dice que esto no llega a más del 10% específico, ¿sí? Entonces vemos que estamos matando la gallina de los huevos de oro. Tuvimos una era dorada donde producíamos muchos antibióticos, era comercialmente válido, era relativamente fácil de hacer, no había tantas restricciones, pero ahora tenemos el lío de que cada vez que produjimos un nuevo antibiótico apareció inmediatamente la resistencia. Entonces, sí, más nos demoramos en crearlos. Yo siempre cito al Linezolid, a quien conocí, la persona que inventó el Linezolid, una molécula sintética, y como tal dijo, mire, yo me demoré 15 años
probando Linezolid desde ratones hasta en estudios clínicos de fase 1 y fase 2, y no encontré ninguna resistencia y estaba maravillado con esta molécula. A los 2 meses de que sacamos el Linezolid al mercado ya se detectó la primera resistencia. Y en Colombia ya vamos en 5% de resistencia al Linezolid en algunos coagulasa negativos y 8% en algunos enterococos. Entonces, el uso de antibióticos sí es muy común. Pacientes hospitalizados, ambulatorios, cuidado intensivo, en el medio externo, pero también es muy común que no lo sepamos hacer y no los empleemos bien, y lo que se sabe, con estadísticas que hay aquí en otros países, es que el 20-40% de los casos en donde usamos antibióticos intrahospitalarios, el uso es inapropiado o innecesario, ¿sí? El mejor ejemplo, es que tiene una PCR elevada y no sabemos qué tiene, pues pongámosle. El 75% de los casos en cuidado intensivo puede haber un uso innecesario o inapropiado, y cuando hablo de inapropiado eso incluye la dosificación adecuada o el tiempo de tratamiento. En los hogares de cuidado crónico es donde el fenómeno también es muy importante, especialmente en el manejo de las bacteriurias asintomáticas, y ya cada vez hay más evidencia, y los invito a revisar una publicación reciente en donde se menciona que los pacientes que llegan en urgencias con delirium y tienen urocultivo positivo, hicieron un estudio aleatorizado en donde a la mitad los trataron con antibióticos y a la mitad no, y los resultados no fueron diferentes en cuanto a mortalidad, ni estancia hospitalaria, ni otros procesos. Tratar el delirium con antibióticos, pues digamos que a veces lo que uno trata es más la ansiedad de los médicos en ciertas circunstancias o de la familia. Y como tal, entonces, vemos que el uso innecesario principalmente se relaciona con uso de antibióticos en presencia de infección viral, y no solo de infección respiratoria, sino también dengue, varicela. Tratar con antimicrobianos en que haya infección, el mejor ejemplo, bacteriuria sintomática. Tratar exámenes de laboratorio, donde a veces nos aparecen los cultivos positivos y todo hay que tratarlo, o usar profilaxis innecesaria. En una cirugía limpia muchas veces no es necesario. O uso inapropiado cuando damos más espectro del requerido, dosis muy bajas o muy altas, antibióticos sobre los cuales no atacamos el microorganismo, solo damos un antibiótico pero no estamos tratando lo que hay, o profilaxis por mal tiempo del requerido. Y lo que señalan los estudios en general es que la principal base de esto y la causa es que muchas veces hay un conocimiento insuficiente por parte del personal médico, se interpretan inadecuadamente los exámenes también porque a veces hay baja formación, y hay a veces mucha exigencia a los pacientes y en algunas circunstancias riesgo legal. Y el problema es que no nos damos cuenta de que esto principalmente afecta a algo que tiene que ver con la comunidad, y que nos damos cuenta que eso también afecta al individuo y que en ciertas circunstancias se puede presentar alergia. Hay un estudio que aparece el año pasado en Lancet Infectious Disease que señala que 20% de los pacientes que reciben antibióticos en un hospital sufren al menos un evento adverso, entre leve, moderado y severo, 3% severo. Se nos complican los accesos venosos y a veces tenemos más problemas con ellos que por los mismos medicamentos. Alteramos el microbioma con sobreinfección, resistencia, y el gran lío es que ahí es donde venimos a afectar a la comunidad porque esto se disemina. Entonces sí, el sobreuso de antibióticos tiene que ver con esto, y que traigo una frase que me llamó mucho la atención. Los antibióticos están entre los más potentes agentes psicoactivos en la farmacopea, actúa más sobre los prescriptores que sobre los pacientes. Esto es lo que llaman el meropenazepam, que permite a muchos médicos poder dormir, ¿sí? Porque se le pone uno y ya, bueno, ya está con antibióticos, ya, ¿sí? A veces incluso nos permite dormir, pero no nos deja pensar, saber qué es lo que tiene realmente el paciente, y simplemente se queda uno tranquilo porque ya tiene el medicamento. Y el punto es que sí, el excesivo prescripción de antibióticos es lo que ha favorecido resistencia, pero también tenemos otras circunstancias, y aquí hay que empezar a pensar en esto, en el uso excesivo de antibióticos en la cría de ganado, y esto básicamente porque no nos estamos dando cuenta de que en realidad el 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas. Esta semana me han llamado muchísimas personas a preguntarnos sobre leptospira, y entonces, ¿qué? Se murieron unas personas aquí en Medellín por leptospira, se murió un médico por leptospira. Pues leptospira nosotros tenemos todas las semanas, todos los meses en Colombia. En Medellín vemos que es una zona endémica para leptospira y que circula con nosotros, y que básicamente se relaciona, ¿por qué? Pues básicamente por medidas inadecuadas probablemente de saneamiento. 75% de los agentes patógenos de las enfermedades infecciosas emergentes en el ser humano son relacionados usualmente con zoonosis. El mejor ejemplo, ébola, el murciélago que se le pega el virus al niño, incluso VIH, la teoría del virus de inmunodeficiencia simiano, que básicamente el hombre por comer carne de simio o por tener contacto con cerebro de simio, carne de simio o sangre de simio contaminada adquiere VIH. La misma influenza en lo que tiene que ver con las mutaciones que se presentan en las aves migratorias.
5 enfermedades nuevas humanas aparecen cada año y 3 de esas son de origen animal. Tenemos algunos virus, último reciente el MERS, el virus respiratorio del Medio Oriente transmitido por camellos, otros transmitidos por aves, y 80% de los agentes patógenos que pueden utilizarse con fines de bioterrorismo son zoonóticos. Entonces, el gran lío no es solo lo que hacemos en los hospitales, no es solo lo que hacemos en la comunidad con el uso de antibióticos. El gran lío implica otros procesos que van más allá, porque el consumo agropecuario de antibióticos supera 10 veces al consumo humano. Y ante esto aparece One Health, una salud, una manera un tanto diferente de ver el problema, y es integrar todo, salud humana, salud animal, salud del ecosistema, están totalmente ligados. One Health busca promover, mejorar, defender el bienestar de todas las especies, mejorando cooperación, colaboración entre médicos, veterinarios, otros profesionales de salud y el medio ambiente, promoviendo fortalezas en liderazgo, visión y gestión. Si no atacamos el consumo de antibióticos en el entorno agropecuario, no hacemos nada restringiendo y controlando antibióticos en los hospitales. One Health, en teoría, quiere involucrar, como les mencionamos, no solo los agentes zoonóticos, sino también encontrar qué es lo que pasa con medicina comparativa entre humanos y veterinarios, para encontrar nexos de control de enfermedades y de, si yo controlo las enfermedades en el ganado, en las mascotas, pues puedo básicamente controlarlas en el humano. En nuestro país, 6 de cada 10 hogares tienen una mascota y esos son vectores de zoonosis en cualquier momento, ¿sí? en ciertos casos, y yo creo que nosotros al menos vemos una zoonosis al mes en esta clínica y muchas veces no se reconoce. Eso ha dado pie a esto, que ahora se llama One Welfare, en donde básicamente es un bienestar. Y entonces nos dicen, vamos allá en más de una salud. Hay que darle bienestar al animalito que vive con nosotros. Si el animalito vive bien, pues nosotros vivimos bien. Si no hay castigo animal, pues vivimos bien. Y eso, pues, en teoría ayudaría a controlar el proceso y es en la campaña que se tiene en la actualidad. Entonces, ¿qué hacer? Pues básicamente tenemos algunas oportunidades nosotros, al menos para disminuir el consumo de antimicrobianos. Y yo creo que la clave es el diagnóstico adecuado, dar el antibiótico que es, la dosis que es, el momento que es. Si doy un antibiótico inicial empírico, disminuir el espectro cuando tenga los cultivos, suspender antibióticos redundantes, interpretar bien los exámenes microbiológicos y evitar la duración excesiva o la terapia excesiva por un punto más allá. Pero como les digo, también tenemos que empezar a trabajar con el entorno animal y aquí simplemente traigo una recolección de datos donde en 1951 empezamos a usar penicilina en el entorno humano ya comercialmente y en el 57 ya se empieza a ver penicilina hecha químicamente y rifampicina en laboratorio. En el 69 básicamente aparece el reporte Swan en Inglaterra que dice, ojo, nosotros podemos usar antibióticos en animales y se empieza a usar indiscriminadamente e incluso FDA dice, mire, tenemos un problema porque estamos dando antibióticos en animales y incluso FDA prohibió en 1973 su uso a no ser que la industria aprobara la seguridad. En el 66 se encontró que la oxitetraciclina, una cosa que tienen absolutamente todos los mayordomos de fincas de este país guardados en algún lugar de su finca, se prueba que la oxitetraciclina básicamente se encuentra en los granjeros, quien cría animales pues va a tenerlo, y de ahí que nosotros vemos que sí, que el 50% de los pacientes que nos llegan con infecciones por estafilococo ya llegan resistentes a tetraciclina y nunca han tomado tetraciclina. Hay un análisis muy bonito hecho por una tesis de la Universidad Nacional de Salud Pública donde criadores de cerdos en la zona de Funza, en Cundinamarca, básicamente alimentan con colistina o con derivados de la colistina a sus animales para cría y que ellos también son resistentes a colistina en esos contextos. Eso lo vemos muy frecuentemente y lo sabemos desde hace muchos años y empieza a haber problemas entre la industria y lógicamente los entes. Entre el 78 y 83 había un gran lobby en el Senado para que se pudieran administrar estos antimicrobianos. Muy bien, tienen que crearse algunos informes de que hay resistencia y diseminación de la resistencia y eso hace que en 1985 Suecia sea el primer país en producir antibióticos, en prohibir el uso de antibióticos a nivel animal. Básicamente empieza a haber una campaña del Instituto de Medicina Americano hacia el 88 para señalar eso y posteriormente en el 98 empieza solo OMS a pronunciarse sobre el uso de quinolonas en producción animal a pesar de haberla usado 40 años.
Empieza a haber más relación, en teoría, con lo que pasa con los animales de compañía y las mascotas como zoonosis, y FDA señala a la industria que el uso de antibióticos en animales es de alto riesgo, pero solo hasta el 2014 en realidad hay una pronunciación específica. Del 2006 al 2011 empezaron a restringir una a una molécula y en el 2014 ya se da una ley de restricción. ¿Ustedes qué dicen? ¿En nuestro país hay eso? En nuestro país sí la hay, pero no con todo. Solo tenemos una política verdadera de restricción del ICA en relación con no importación de productos para crecimiento o engorde animal con colistina o polimixinas. En el resto vemos que se usan quinolonas en la acuacultura o acuicultura y se usan derivados de la vancomicina como la aflatoxina en la industria agropecuaria. Entonces, el turismo adicional, nosotros podemos estar, ¿en dónde es que es el brote de ébola en este momento? República del Congo. Nosotros podemos estar en 17 horas en República del Congo. Es más, usted de República del Congo a Malí, que es costero, puede demorarse 1 hora. Y en lancha rápida, ¿sí? Como pues, la que usan ocasionalmente algunos criminales, se puede estar en 8 horas en la costa de Venezuela. Y en la costa de Venezuela-Medellín, un avión se demora 1 hora y media. Entonces nosotros podríamos tener ébola aquí en 12 horas, 13 horas, en lo que tal. Y eso es lo que surge también con resistencia bacteriana en muchos contextos. El problema de esto, uy, qué pena, se deriva mucho en cultura. Y este es otro de los estudios que me ha llamado la atención mucho. Hacen un índice de control de corrupción. Los países más corruptos y menos corruptos de Europa. Los menos corruptos, los escandinavos, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Islandia, Noruega, Holanda, Luxemburgo. Los más corruptos, Lituania, Bulgaria, Italia, Eslovaquia, Latvia. Por aquí Grecia, un índice de corrupción importante. Pues bien, miren lo que está acá, porcentaje de resistencia a los antimicrobianos. A más corrupción, más resistencia bacteriana. ¿Sí? ¿Dónde estará Colombia? Por aquí, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que vemos en ciertos contextos. El uso de antibióticos y la resistencia se relaciona y claramente tiene un patrón cultural específico. Grecia fue la cuna de la filosofía, pero también la cuna de la resistencia con las BLES, la KPC y otros problemas, y eso pues ha impactado notablemente dentro de su economía, y Grecia es uno de los países, por ejemplo, que más usa antibióticos en el mundo. Entonces, la resistencia, nacemos con ella, la producimos, afecta además al entorno ambiental, afecta al entorno animal y supone una amenaza a la esencia misma de la medicina moderna y a la sostenibilidad de nuestro sistema de salud. Se ha calculado, este es un estudio inglés hecho en el 2014, que para el 2050, si no hacemos cambios radicales a como estamos creando los antimicrobianos, algunos dicen que el mundo se acaba en el 2030, entonces hay gente que dice que esto no es importante, pero se ha dicho que si para el 2050 seguimos usando los antibióticos como vamos, pues básicamente se va a alcanzar esto, un costo en salud de 100.000 millones por año para todas las economías del mundo. Y eso que está ahí es la cantidad de gente que se va a morir, básicamente derivada de resistencia bacteriana por continente. Para el 2050, si seguimos así, la resistencia bacteriana va a ser la principal causa de muerte en el mundo. Para el cáncer tenemos cada 2 semanas una molécula nueva. Yo no veo que a los oncólogos les estén restringiendo en tratar muchas veces por dinero, por costo de tratamiento, pacientes con cáncer. Y estamos curando cada vez más tipos de cáncer. Diabetes aumenta la prevalencia por los mecanismos o los estilos de vida que tenemos, pero también tenemos nuevos medicamentos. Diarrea, una enfermedad de pobreza, pero que todavía se sigue presentando. Accidentes de tráfico, pues se han controlado algunos. Miren ustedes, sarampión, que lo que pasa por no vacunarse va a ser la 6ª causa de muerte, pero en resistencia tenemos un punto. No hay necesariamente antibióticos nuevos. Hacer antibióticos nuevos para la industria no es un buen negocio. Si yo creo un antihipertensivo o creo un anticoagulante o creo un medicamento para tratar la hiperlipidemia, eso toda la vida le voy a dar al paciente, o le voy a dar 1 año como mínimo, ¿sí? Y eso básicamente es una recuperación de inversión para la industria. En cambio, los antibióticos los damos 7 días, ¿sí? Es 10 veces más caro hacerlos y 10 veces menos rentable hacerlos. Y por eso fue que en los 60s y 80s tuvimos una era dorada de los antibióticos, pero ahora no. Ahora no, y la industria no está interesada. Y el 80% de los laboratorios que había de investigación en desarrollo de antibióticos se cerraron en el mundo.
Han tenido que meterse la mano al bolsillo, entonces hay 3 actas nuevas dentro del gobierno americano que ha dado incentivos a la industria para producir nuevos antibióticos, pero en realidad no se han producido nuevos. Lo que se está haciendo es tratar de reciclar los viejos y darles un nuevo uso en la actualidad y estamos viendo que no necesariamente son la solución al problema. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? 1. 4 Ds de la terapia antimicrobiana óptima. La primera cosa, medicamento correcto. Y esto es todo lo que uno debería considerar cuando tiene en cuenta eso. La microbiología, si voy a dar un tratamiento empírico del microorganismo más probable que yo quiera tratar, que el antibiótico se me concentre bien en el sitio de acción. Errores que vemos, ampicilina sulbactam piptazo para meningitis, ampicilina sulbactam en ocasionalmente prostatitis, la molécula es muy grande y no necesariamente entra al sitio donde se concentra. Estabilidad del medicamento. Hay que acordarse que meropenem a 24 grados centígrados puede darse en infusión de 3 a 4 horas, pero si la temperatura es mayor, claramente se va a degradar. Entonces, por ejemplo, manejar infusiones de antibióticos, de algunos antibióticos en medicina en casa o en los pisos en donde está haciendo mucho calor, pues básicamente puede degradar el antibiótico y llevar a falla terapéutica. La MIG del patógeno y lógicamente la resistencia, pero también a veces nos equivocamos mucho en esto y quiero hacer énfasis en un punto adicional y es esto que no le decimos a los pacientes cuando damos antibióticos, especialmente ambulatorios. Lo que dice EB son medicamentos que deben darse con estómago vacío, CC con comidas y de indiferente, se puede dar con o sin estómago vacío. La ampicilina, la amoxicilina clavulanato, la cefalexina, y en particular y mucho más, la ciprofloxacina y la dicloxacilina son antimicrobianos que se ven notablemente afectados en su biodisponibilidad cuando se dan con comidas. Especialmente dicloxacilina, que miren ustedes, tiene una biodisponibilidad muy mala, entre 35 a 76%, si lo damos con comidas disminuimos la cantidad de medicamento disponible a la mitad. Y con cipro también pasa eso. Hemos visto en esta clínica pacientes que tenemos hospitalizados dándole medicación endovenosa con ciprofloxacina, les va bien y entonces los desescalamos y los mandamos para la casa con el oral y fracasan y vuelven al tercer día. Y entonces y sigue creciendo el mismo microorganismo. Y entonces Andrés, el químico farmacéutico, interroga al paciente y nos dice, no, pero es que lo mandaron con calcio, lo mandaron con vitamina D, lo mandaron con omeprazol, lo mandaron con hidróxido de aluminio, tenía constipación, entonces le dieron magnesio. Todo eso quela la ciprofloxacina y hace que básicamente su biodisponibilidad sea notablemente disminuida. Otros antibióticos en donde tengo ese problema, esto está loco, básicamente incluyen fosfomicina, antibiótico que estamos usando ahorita mucho para infección urinaria. Fosfomicina también debe darse idealmente unas 2 horas alejadas de comidas y idealmente después de evacuar vejiga para que se pueda concentrar adecuadamente. Norfloxacina, sultamicilina también, y hay otros antibióticos como nitrofurantoína o como el cefuroxime que incluso para mejorar su biodisponibilidad necesitamos darlo con la comida. Yo no sé qué hacer aquí para que no se me pase. Entonces, ese era el primer punto en farmacocinética que quería tocar, y el segundo punto, ya en el entorno hospitalario, es este. Nosotros tenemos algo que se llama volumen de distribución. El volumen de distribución es la cantidad de agua que tenemos en nuestro cuerpo, probablemente, ese es el volumen de distribución agua corporal total, el que está con el círculo más grande. Tenemos un volumen intracelular, que es el más notable. Ahí es difícil que lleguen los antibióticos y cuando llegan usualmente se quedan viviendo ahí los que pueden llegar. Un volumen intersticial que no es tan relevante clínicamente y este que es el volumen plasmático, que es donde nosotros ponemos los antibióticos cuando los ponemos endovenosos. Cuando ponemos antibióticos endovenosos como los betalactámicos, meropenem, cefalosporinas, piperacilina, tazobactam, que es lo que más usamos, estos antibióticos son hidrofílicos, tienen una poca penetración intracelular, se depuran por el riñón y tienen un bajo volumen de distribución. Estos antibióticos, ¿qué es lo que pasa? Pues bien, veamos aquí. Ay, Dios. Entonces, yo pongo antibióticos ahí, solo ahí, en ese punto. Muy bien. Cuando llega el paciente, ¿qué hacen ustedes en urgencias? 1500 cc de solución salina en bolo o de lactato de Ringer en bolo, ¿sí? Metemos a un paciente en circulación extracorpórea, le aumentamos mucho más de volumen de distribución. ¿Cómo queda el antibiótico? Pues el antibiótico queda diluido, ¿cierto? Y lo que vemos en esos contextos es que depende del tipo de antibiótico, eso va a tener implicación clínica o no. Veamos, por ejemplo, qué pasa en bacteremia.
Miren ustedes que hablamos de daptomicina. Daptomicina, miren el volumen de distribución, 7 a 10 litros, vancomicina 35 a 50 litros, linezolid 40 a 50 litros y tigecyclina 500 litros. En bacteremia, si yo tengo un volumen de distribución muy alto, pues básicamente lo que pasa es que el antibiótico va a quedar notablemente diluido y eso llevó a algunos alertas de mortalidad en torno a tigecyclina y linezolid en bacteremia. Y por eso algunos dicen que vancomicina podrá ser bacteriostático en bacteremia en casos de un inóculo muy elevado. Y de ahí que daptomicina podría tener un mejor impacto. En tejido blando la cosa es que, pues, independiente del volumen de distribución, muchos se acumulan bien. Pero en meningitis, miren ustedes que a pesar de tener un volumen de distribución alto, el problema es penetración y no necesariamente todos van a servir y ahí linezolid puede llegar a presentarse mucho más. ¿Qué es lo que vemos entonces? Que estos son todos los cambios que vemos usualmente en el paciente crítico y que cuando usualmente tenemos un paciente en urgencias o en UCI y le ponemos notablemente líquidos, el paciente tiene además falla renal, pues básicamente los antibióticos pueden llegar a quedar diluidos y cometemos el error de dar dosis menores o más bajas o incluso de dar la dosis normal. En realidad lo que se ha establecido, y defiendo mucho esta hipótesis del doctor Joao Goncalves, es una modulación de la dosis. Si usted cree que el paciente llega y está aséptico con un volumen de distribución alterado, pues hay que darle más cantidad de antibiótico. Los mismos nefrólogos en sus consensos DOCI lo dicen. Usted le puede dar idealmente en las primeras 24 horas hasta en las 48 una dosis más alta, pero clave, ajuste la dosis cuando ya haya controlado el proceso séptico, cuando las bacterias estén depuradas o cuando pues el paciente tenga una estabilidad clínica. A veces uno ve que le inicia meropen en 2 gramos cada 8 horas y se queda el paciente 7 o 10 días con eso, lo cual es absurdo en cualquier contexto porque no va a disminuir más la carga bacteriana. Aquí quiero tocar un último punto y es desescalonamiento terapéutico. Desescalonamiento es que empiezo con antibiótico amplio espectro y después lo ajusto según la sensibilidad. Lo ideal es que eso se haga en el contexto del tercer día del paciente cuando ya tenga cultivos o cuando ya vea respuesta clínica. A veces es difícil hacerlo en los pacientes críticos, es más fácil hacerlo cuando hay cultivos, pero a veces vemos que no se desescalan. Dicen, no, el paciente viene bien y como tal no se cambia el espectro. En ese punto creo que hay que seguir insistiendo y tratar de saber que a pesar de que con meropen le fue bien, podemos disminuir el espectro en muchos casos. Pero lo que más quiero hablar es esto, en la duración óptima, que es donde más hemos tenido evidencia clínica reciente, que se relaciona con mejores resultados o al menos resultados clínicos buenos. Y resulta que nosotros los médicos tratamos por intervalos de 7 días las infecciones, ¿sí? ¿Y por qué? Entonces los tratamientos duran 7, 14, 21, 28 días o 42 días. Buscando eso encontré esto, que el emperador romano Constantino el Grande determinó que la semana tendría 7 días, así por decreto, ¿sí? Y entonces por decreto los médicos tratamos las infecciones por 7 días, usamos los intervalos de Constantino. ¿Qué es lo que hemos hablado todo este tiempo? Que el gran problema es la selección de resistencia. Si los moraditos en teoría son las bacterias malas, si yo doy poco tiempo antibiótico, mato las malas, dejo las buenas, pero si doy mucho tiempo antibiótico, básicamente lo que voy a hacer es que selecciono y vaya a haber cada vez más bacterias malas, como clostridioides, como resistencia en todos los aspectos y también reacciones adversas a medicamentos. En esta diapositiva pretendo resumir qué es lo que la evidencia clínica ha señalado en los últimos 4 años en relación con uso adecuado de antibióticos. En el año 2004 aparece un estudio en el Annals of Internal Medicine que dice, mire, un estudio retrospectivo en neumonía asociada a ventilador mostró que las neumonías asociadas a ventilador se pueden tratar 7 días, pero hubo un grupo en donde había más mortalidad que eran los bacilos gram negativos no fermentadores, Pseudomonas stenotrophomona. Y entonces nos quedamos con eso, con que sí, se pueden tratar 7 días por Klebsiella, pero en Pseudomonas y stenotrophomona 15 a 21 días. Eso creo que se ha reevaluado mucho, hay más de 3 estudios que han aparecido en los últimos años que señalan que al hacer prospectivamente evaluar esto, no necesariamente la neumonía por pseudomonas, por más tiempo de tratamiento en neumonía asociada a ventilador, cuando la causa es aguda y hay un fenómeno establecido, va a tener mejor resultado con 7 o 15 días. Lo que se recomienda es que al día 7 se evalúe clínicamente el paciente y si está bien, el tratamiento puede parar ahí, en algunos contextos podría superarse. Neumonía adquirida en la comunidad, también los tratábamos 7 a 10 días cada vez y las nuevas guías preconizan 5 días, incluso si hay bacteriemia. Uno sabe que el paciente con neumonía se mejora rápidamente si uno le da el antibiótico adecuado y hay incluso estudios con 3 días con resultados de no inferioridad. El estudio STOP nos mostró que en infección intraabdominal con foco controlado, donde el cirujano puede drenar los abscesos o quitar la vesícula o quitar el apéndice con peritonitis local, 4 días es igual a 8 días de tratamiento.
En infección de piel y estructuras de la piel, pues básicamente 5 es igual a 10 días, incluso con bacteremia. En infección de vías urinarias, incluso pielonefritis, incluso con bacteremia, 7 es igual a 14. En bacteremia por enterobacterias, y aquí sí es donde hay más evidencia, 4 estudios clínicos aleatorizados nos dicen que 7 es igual a 14. En osteomielitis de columna, que antes dábamos 3 meses de tratamiento, 6 semanas parece ser igual de efectiva. Y en neutropenia febril, el paciente al que más le tenemos, digamos, temor a la hora de fallecer por sepsis, básicamente si está afebril por 72 horas y los neutrófilos están más de 500, se pueden parar los antibióticos sin ningún problema. ¿Y por qué queremos cada día? Y este es mi principal mensaje, acortar antibióticos, porque básicamente disminuimos problemas de resistencia y otros fenómenos. La terapia cortada, sí, se da cuando hay más, más estabilidad clínica. Hay algunos casos en donde no hay estudios y nos toca desafortunadamente extender la terapia. En inmunosuprimidos no hay estudios, entonces uno la extiende. Cuando la terapia inicial es inadecuada, el paciente tenía una ABLE desde el inicio y le dimos Asteronam, pues lógicamente hay que dar más días de tratamiento. Si tengo patógenos de alto riesgo como Aureus, en donde 14 días sí ha sido como el mínimo de tratamiento, Cándida, con los microorganismos multiresistentes no sabemos. Cuando los antibióticos no llegan bien al tejido, como pasa con los pacientes con enfermedad arterial periférica, o cuando no podemos quitar los cuerpos extraños, como pasa en endocarditis o en infecciones de injertos vasculares. En esos casos todavía no sabemos y a veces nos toca extender más la terapia.